Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo una vez más para todos nuestros oyentes. Qué alegría encontrarnos en esto que es Al Día con la Iglesia, en este año jubilar, un año que nos ha invitado a peregrinar en la esperanza. Hoy tenemos un programa maravilloso que queremos que ustedes se disfruten así como lo haremos nosotros. Así que bienvenidos al Día con la Iglesia. Y yo, como siempre, acompañada por Eni, mi compañera en la mesa. Bienvenida. Hola Vale, qué gusto de nuevo estar en este espacio, también obviamente con todos nuestros oyentes que están ahí siempre al tanto de lo que hablamos y de las cosas que compartimos en este espacio en el que construimos iglesia, siempre poniendo la mirada en la actualidad precisamente de nuestra iglesia. Y pues en esta ocasión no es la excepción, vamos a hablar, como bien lo dijo Vale, de un tema muy especial y con unos invitados además que están muy lejos de nosotros, pero que pues qué rico que la tecnología hoy en día nos permite tener este espacio. Así es, hoy vamos a hablar sobre este año jubilar y sobre el jubileo más esperado del año, el jubileo de los jóvenes, un espacio maravilloso que se ha propuesto entre el 28 de julio y el 3 de agosto para congregar a esos jóvenes que decidieron peregrinar de muchos lugares del mundo, de casi 140 países hasta Roma, ese lugar que nos congrega a todos como iglesia, donde nos encontramos la tumba de Pedro, donde nos encontramos al Santo Padre, y es por eso que quisimos hablar con dos amigos de la casa que son una partecita de la pastoral juvenil de nuestra arquidiócesis de Medellín, que se encuentran precisamente en Roma viviendo el jubileo, y como decía Eni, la tecnología es maravillosa y nos permitió tenerlos aquí a la distancia de una videollamada y también conectarlos a ustedes con esta realidad del jubileo, así que a ellos bienvenidos. Tenemos a Hander Herrera y tenemos a Joan Álvarez, bienvenidos. Bueno, hola, muchas gracias, muy felices de estar aquí conectados con ustedes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzaremos entonces a abordar este tema que nos tiene con tanta felicidad, que nos emociona, también con un poquito de envidia, esa que dice la gente que es de la buena, pero es porque en definitiva ellos están viviendo un momento de iglesia muy hermoso en los que no hay idiomas que dividen, sino una misma fe que une. Así que bueno, comencemos hablando un poquito sobre este año jubilar, en lo que va, cómo ustedes llegaron hasta este lugar, qué tal ha sido esta peregrinación. Bueno, la invitación, o más bien como la convocatoria a este jubileo, propiamente la hizo el Papa Francisco en la misa de envío en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023 en Lisboa, en Portugal. Y ahorita estábamos incluso viendo ese video, y es que antes de él anunciar cuál iba a ser la sede de la próxima Jornada Mundial, precisamente dijo que quería invitar a todos los jóvenes del mundo para que nos encontráramos aquí en Roma. Y con un poquito tal vez de nostalgia, lo escuchábamos ahorita, y es que él decía, los espero aquí, refiriéndose pues como a Europa, diciendo, o más bien dándonos la invitación de que quería encontrarse de nuevo con nosotros en el año jubilar, en el jubileo de los jóvenes. Podríamos decir que desde ahí surge, porque creo que fue las primeras veces que el Papa anunció que habría un año jubilar, precisamente también con la gran fuerza que tienen los jóvenes del mundo en este tipo de espacios. Esta mañana lo veíamos también cuando fuimos a la Basílica de Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, y veíamos como cientos de jóvenes con muchas banderas de muchos países caminábamos a hacer la fila, que era inmensa, para tratar de entrar y pasar precisamente por la tumba del Papa Francisco, y que de alguna manera era como una forma de decirle, aquí estamos, cumplimos, Francisco. Y entonces fue como muy emotivo, muy emocionante ese momento en el que se veía tanta gente con un solo objetivo en ese momento, y era pasar caminando
y orando también frente a la tumba del Papa Francisco, quien nos había convocado hace ya 2 años para que nos encontráramos en este lugar. Complementando lo que dice Hander, cuando pasamos por la tumba del Papa, se sentía como una magia, porque era él el que nos hacía ese llamado y llegar a Roma, nosotros con la ilusión de vivir el jubileo y que no estuviera la persona que nos hizo el llamado, era como algo impactante, porque yo creo que en mi mente siempre estuvo como la esperanza de llegar a Roma otra vez de nuevo y verlo a él, vivir un evento con él. Entonces era como esa ilusión, como esa nostalgia de todo lo que vivimos en una jornada cuando él mismo nos decía que Dios a nosotros nos llama a un evento porque sino que Él pone el nombre y el apellido de nosotros para que nosotros acudamos a Él. Porque en medio del ruido, Él siempre coge a un grupito y les dice, vengan donde mí, hagan este lío y estén conmigo. Me parece muy bello, siento que pues precisamente es una manera de sentirse llamado con nombre propio y pues que ustedes puedan estar viviendo que como lo dijo Vale, es uno de los jubileos más esperados del año, donde todos los jóvenes vuelven a acudir a ese llamado que les hace la iglesia, claro, en un principio con el Papa Francisco, pero que ahora lo sentimos también con el Padre León, pues que abre las puertas de nuevo en la iglesia para recibir a su juventud y lo más especial, ustedes ya nos dirán que lo están viviendo, como ver tantas personas, sobre todo tantos jóvenes que siguen creyendo, que siguen respondiendo, que están ahí diciéndole a la Iglesia Universal, aquí está esa juventud que quiere seguir respondiendo a ese llamado. Ustedes pues obviamente son una muestra de ello, que dijeron sí, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que haya que hacer para estar en este lugar y para decir aquí estamos presentes. Es una manera también, siento yo, de mostrarle al mundo que la iglesia sigue siendo una iglesia joven, que responde también a ese llamado y a esa convocatoria que el Señor hace cuando toca la puerta del corazón. Y que siento que es un signo de esperanza. Total. Porque, pues si ponemos a pensar que pueden ser jóvenes caminando por una ciudad haciendo ruido, que no es más que cantándole a Dios, pues eso en realidad debe mover muchas cosas dentro de nuestro corazón, no solamente en Roma, sino quienes gracias a los medios de comunicación podemos verlos y es tan emocionante, pues si nosotros los vemos en redes sociales y ya de por sí nos sentimos con un pedacito allá porque son nuestros amigos o personas cercanas, pues ahora más sentirán pues esos países que uno o dos podrán estar allá, pues es una gracia. Precisamente el Papa León en su Angelus del pasado domingo decía que estaban llamados todos los jóvenes a encontrar a Cristo y salir reforzados en la fe y en el compromiso de seguirlo con coherencia, y que yo siento que a eso estamos enfrentados hoy y qué lindo pues como ver ese proceso. Ustedes entonces llegaron a Europa hace unos días y pues ya vivieron como este primer encuentro que nos hablaban ahorita, pues como de ir a encontrarse con el Papa Francisco. ¿Cómo se siente ese ambiente? ¿Cómo ustedes ven a las personas? ¿De qué, pues como de qué países han identificado que hay personas? ¿Cómo lo ven todo? Bueno, ya las calles empiezan pues como a inundar de jóvenes. Nosotros llegamos ayer, habían demasiados, pues en el metro ya se veían demasiadas banderas de muchos países. Como siempre es muy notoria la participación como de España y ellos siempre tienen como el ánimo súper arriba. También personas como de México, habían demasiadas personas también de allá. Vimos algunos también colombianos, personas de Venezuela, pero las calles ya, por ejemplo, el día de hoy que salimos, pues a buscar los kits y a dar como otra vuelta, ya todo se empieza a llenar. De ahí sí vemos como que ya todos sí acudieron como al llamado que nos hizo el Papa Francisco en ese momento, y como siempre, como esté el Papa que esté, vamos a saber la juventud del Papa. Y hay otra cosa muy interesante con lo que decíamos al inicio, y es que la dinámica de la iglesia continúa, y que sí, es muy triste y tal vez nos pueda dar mucha nostalgia en este momento que ya no esté el Papa Francisco,
pero también debemos reconocer que en este espacio también se siente con mucha más fuerza la unidad de la iglesia, que aún por los impedimentos tal vez del lenguaje, de distintos idiomas, eh, es en estos espacios donde uno siente la grandeza de la iglesia, porque aún, aunque yo no me pueda comunicar directamente con otros jóvenes como yo, tal vez por el idioma, podemos celebrar juntos la Eucaristía, entender en qué parte va la Eucaristía, entender qué puede estar diciendo el Padre que la esté presidiendo. Y además nos habla también de un signo de unidad, y es que en los próximos días también nos vamos a encontrar con el Papa León, que no es el sucesor de Francisco, sino el sucesor de Pedro, así como Francisco era el sucesor de Pedro. Entonces yo siento que esa invitación sigue patente en León XIV, porque fue Pedro el que nos convocó, no fue solamente un hombre, digamos, por así decirlo, un hombre cualquiera, sino que es el mismo sucesor de Pedro el que hace 2 años nos convocó, y es Pedro el que en este momento, podríamos decir, nos está esperando precisamente para el encuentro con todos los jóvenes. Entonces, digamos que el ambiente en este momento es un ambiente de mucha alegría, de que en los buses, en el tren, todo el mundo va cantando en su lengua. Por ejemplo, los catecúmenos se caracterizan mucho porque van por las calles tocando guitarra, y los de España que se ven con otros españoles y gritan ¡Viva España! Y así, o intercambiando manillas, intercambiando objetos característicos de cada país. Entonces, digamos que el ambiente, ahorita lo hablábamos, es un ambiente tal cual, Jornada Mundial de la Juventud. Y Claro. Valentina, que también estuvo con nosotros en la Jornada Mundial de la Juventud pasada, sabe, y es que es un ambiente muy extraño porque se siente como alegría, se siente como ganas de encontrarse con los demás, de cantar, por ejemplo, cuando uno escucha Pescador de Hombres, que es una canción que todo el mundo se sabe, Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, los polacos la cantan y aunque uno no sepa polaco la entiende porque es el mismo es el ritmo, mismo las ritmo. mismas notas, por así decirlo. Entonces digamos que es un sentimiento, podríamos decir, un sentimiento de unidad en la Total. iglesia y que es muy impresionante vivirla y sentirla. Yo siento que justamente, digamos que este año jubilar tiene además de muchas gracias, esa gracia particular de unir a la iglesia desde los diferentes lugares y las diferentes maneras en las que se vive nuestra espiritualidad, pero específicamente con ese jubileo que está tan enfocado en los jóvenes, y que ustedes ya nos contarán un poquito más ahorita de la agenda, porque está pensada como toda una agenda de actividades para la semana, pues se siente y se percibe, o logramos los que estamos afuera, o sea, los que no estamos en Roma, logramos ver como con más claridad que de verdad la iglesia es una y es universal, independientemente del lugar del mundo de donde vengas o cómo vivas o el idioma que hables, estamos todos siguiendo a un mismo Cristo. Y ahí es donde se nota esa riqueza y esa belleza de la unidad que nos mueve a todos precisamente hacia el mismo rumbo y hacia el mismo destino, que es el cielo. Qué rico que ustedes también pues nos cuenten un poquito a los que no sabemos cómo toda la dinámica de este jubileo, cómo es toda esa actividad previa antes de, pues cómo si hay que inscribirse. Ahorita nos decían como que hay unos kits, creo que hoy en el día para ustedes fue como día de llegar a los alojamientos, como que todas las personas que están llegando hoy se han dedicado precisamente como a llegar a su lugar donde van a estar hospedados. Como qué rico que le contemos a las personas que de pronto no entienden mucho qué es esto y cómo se vive allá, y que estamos acá y que se están dando cuenta de que existe este jubileo, pues cómo son esos preparativos que tuvieron ustedes que hacer para llegar hasta allá. Bueno, yo creo que el primer paso es como sentir como ese llamado que nos hacía pues, el sucesor de Pedro en su momento. Luego hay que hacer una inscripción en internet.
Se paga un valor, hay diferentes planes, hay algunos con alimentación, todos creo que contienen alimentación, unos con hospedaje, otros sin hospedaje, hay algunos que solamente son como para vivir el momento de la vigilia y dependiendo de lo que tú quieras y de los días que vayas a estar en la ciudad, pues adquieres pues como tu paquete. Eh, Posterior a eso se realiza un pago y ya todo empieza a ser como por correos, se empiezan como a contactar, a decirte pues dónde vas a recibir como tu kit, dónde vas a ir a dormir, dónde van a estar pues como todas las cosas. Entonces pues nosotros hicimos todo ese proceso, nos llegó el correo diciéndonos que a qué lugar deberíamos acercarnos para recibir el kit. Fuimos el día de hoy, lo recibimos, contiene un termo, dos camisetas, una pulsera, un gorro y una mochila, como para tener todas las cositas ahí. Y ya, pues, esa es como la primera parte. Ya digamos que como la agenda del jubileo es que hoy estaba dispuesto para la llegada de los grupos, a los alojamientos. Hay muchos lugares, escuelas, parroquias, universidades que tienen pues como espacios dispuestos para que los peregrinos ahí como que descansen. Digamos entonces que hoy era como el espacio y el tiempo para llegar. Ya mañana a las 7 de la noche es la misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro, y habrán otras actividades en la noche cercanos a la plaza, como por ejemplo el concierto de Hakuna, que incluso va conectado como con el jubileo de los evangelizadores digitales, Ujú. fue esta semana que acaba de terminar. Ya, por ejemplo, el miércoles y jueves son actividades culturales, artísticas, espirituales, distribuidas en distintos lugares de la ciudad. El viernes, Pero el miércoles tenemos un momento especial, los que vinimos desde Colombia, y es que vamos a tener una Eucaristía para nosotros. Entonces es un momento como para encontrarnos con todas las personas que vinieron de otras ciudades de nuestro país. desde la conferencia episcopal nos convocaron, apenas nos llegó como hoy el mensaje, y es pues como con la dirección, en cuál parroquia, Ujú. porque de Colombia también vinieron como unos padres y un obispo, delegados pues para este momento, y ellos son los que nos están convocando para que todos los colombianos nos reunamos y celebremos pues como la Eucaristía. Y ya el viernes es jornada penitencial, dice pues que es como un espacio para el sacramento de la reconciliación casi que durante todo el día. Y el sábado es tal vez el momento, podríamos decir, central, y es porque es la vigilia de oración con el Santo Padre, que al igual que la jornada mundial, es un lugar, un espacio, una actividad en la que uno amanece, como es, podríamos decir que es como un camping, un gran campamento, en Ujú. el que en un campo muy grande todo el mundo nos reunimos, normalmente el Papa llega, da pues como una catequesis, y ya de ahí todo el mundo duerme ahí donde estemos, en ese lugar. Y al otro día en la mañana, a las 9, es la misa presidida por el Papa, en ese lugar en el que vamos a estar. Y ahí termina pues como la actividad oficial del jubileo de los jóvenes. Pero también hay distintas actividades. Ahorita les contábamos antes del programa que también van a estar los de la comunidad de TC de Francia, haciendo oración pues como en parroquias y en distintos lugares de Roma. Entonces hay mucho para hacer, eh, muchas opciones en las que uno puede como elegir qué hacer, y va y participa. Me Y parece muy también lindo. el punto importante ahí es eh, ir a las puertas santas, que es también algo que nos convoca al jubileo. Entonces ellas están siempre como abiertas en ciertos horarios y van permitiendo el ingreso de ciertas personas para que cada uno cruce y pues, ponga como sus intenciones. Muy hermoso. Quiero que hagamos un zoom a ese tema específico porque igual me parece valioso que le contemos a nuestros oyentes que
es un año jubilar, porque lo hemos hablado durante todo el año, pero si ustedes no nos han escuchado en algún otro programa, qué rico que entendamos de dónde viene esto, porque si bien en este momento todo lo que estamos oyendo suena como una gran fiesta, realmente el jubileo tiene un trasfondo increíble que viene incluso desde el judaísmo, que pues nos acerca a un momento de reconciliación con Dios y que si bien nos reúne como iglesia, tiene un fundamento, y es purificar la iglesia. Hander, voy a hacer uso de tus capacidades teológicas, pues él es también teólogo, pues está estudiando teología en la UPB, y pues qué rico que le contemos a nuestros oyentes un poco qué implicaciones tiene esto del jubileo, qué significa y cómo eso también nos debe mover a nosotros como juventud, porque no es algo que le dejamos solamente pues como a los mayores, sino que es algo que nos mueve a todos como iglesia. Bueno, yo creo que ya lo hemos escuchado mucho en el programa pues, y en todos lados, porque todo el año hemos hablado de jubileo en la iglesia. La palabra jubileo viene pues es una tradición judía que precisamente refería a un cuerno usado por los judíos para anunciar el inicio de un año especial. Entonces, como Valen ya lo anticipaba, era un espacio judío, una celebración judía que tenía una característica muy interesante, y es que era un año en el que se liberaban deudas, pero también se liberaban esclavos o presos de las cárceles. Entonces, digamos que la iglesia asumió esa experiencia jubilar, eh, no recuerdo, eso es como hace cientos de años, muchos siglos atrás, en el que cada 50 años la iglesia empezaría a celebrar un año jubilar. Ya luego otro papa lo cambió y propuso que fuera cada 25 años. Entonces digamos que ahora estamos viviendo una experiencia que solamente se puede vivir cada 25 años. Lo vimos en el año 2000 con el jubileo que le tocó al Papa Juan Pablo II, y pues ahora convocado por el Papa Francisco. Aunque en el 2016 habíamos tenido creo que uno extraordinario, que fue el Jubileo de la Misericordia. Entonces yo siento que en algún momento de la reflexión de Juan Pablo II, él decía que no tenía que encajar el mundo en la iglesia, sino que era la iglesia en medio del mundo. Entonces yo siento que ahora debemos responder y estamos respondiendo a eso. Ahora ya no vivimos esclavitud de literalmente de tener a alguien a mi servicio y abusar y bueno, todo eso que sabemos que es la esclavitud, sino que ahora vivimos esclavitudes de distintas formas. Entonces yo siento que ahora estos jubileos lo vivimos obviamente distinto al del 2000 porque han pasado 25 años y miles de cosas, y ahora este jubileo responde precisamente a lo que vivimos ahora. Entonces yo siento que no es nada extraño ni alejado de la realidad que el Papa hubiera pensado en convocar un año jubilar hablando de la esperanza. Hablar de la esperanza hoy cuando, por ejemplo, muchos dicen que es una guerra, una tercera guerra mundial a pedazos, y que desde hace mucho tiempo venimos experimentando y viendo a través de muchos medios de comunicación la guerra. Caso Israel, Gaza, caso de Ucrania, Rusia y muchos otros lugares en los que se debaten entre la vida y la muerte, precisamente matando en nombre de muchas cosas, de muchas ideas y de muchos nuevos órdenes mundiales que se quieren pues como implantar. Entonces, decir que en medio de todo lo que vivimos hoy, hablar de esperanza iría contracorriente, haría lío, como lo diría el Papa Francisco, y precisamente desencaja la idea de guerra, desencaja la idea de poder, porque llega un montón de cientos de miles, tal vez millones de católicos en el mundo a hablar durante todo este año de esperanza. Entonces yo siento que esa experiencia jubilar nos debe mover a eso. El cruzar la Puerta Santa implica una indulgencia plenaria con unos requisitos que ya seguramente los hemos compartido por aquí, de rezar el credo, rezar por las intenciones del Papa, confesarse, participar de la Eucaristía, comulgar. Entonces, todo lo que vivimos ahí
lo que implica cruzar la Puerta Santa, lo que implica celebrar la Eucaristía, lo que implica participar del sacramento de la reconciliación, no solamente en Roma, sino en todas las ciudades que hay templos jubilares, nos debe mover a algo muy puntual y es vivir lo que ahí hemos celebrado, vivir lo que en la Eucaristía celebramos, la fraternidad, el compartir, vivir lo que celebramos en la confesión, la misericordia, la cercanía, la experiencia, por ejemplo, ayer lo pensaba mucho, y es la experiencia del pasaje bíblico del buen ladrón, que cuando a Jesús lo crucifican, uno le dice y lo reta, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos, pero en cambio el otro le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le responde de una manera muy interesante y es que te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podríamos decir que el año jubilar también es eso, es pedirle el reino a Jesús y Jesús en vez del reino nos da el paraíso, así como lo hizo con el buen ladrón. Entonces yo siento que esa experiencia jubilar nos debe convocar no solamente a vivir eso que ya mencionamos, sino también ahora, después de vivir esto, después de celebrar esto, entonces ahora tengo que vivirlo afuera con los que me rodean, con los que no creen, que lo vemos ahora. Mucha gente es turista en Roma todo el año, todo el tiempo. Entonces, qué signo tan grande, gente que solo vino a pasear, que es normal y es muy chévere, ver un montón de jóvenes cantando y rezando y caminando hacia la plaza de San Pedro a misa. ¿Qué nos tiene que decir eso y qué le están diciendo los jóvenes del mundo hoy o los jóvenes al mundo hoy cuando vivimos todo eso, casos de racismo y un montón de cosas que todos sabemos? ¿Qué le están diciendo los jóvenes hoy al mundo con esto que desde hoy ha comenzado a suceder en Roma? Interesantísimo y escuchándote cobra mucho sentido ese peregrinar, que es pues algo muy propio también de este jubileo. Pues yo recuerdo el del 2016 también nos invitaba como a movernos un poco, a buscar las puertas santas, a atravesarlas, pero este tiene como ese componente de ese camino, de ese peregrinar, entonces escuchándote como que cobra mucho sentido y que no solamente sucede para quienes están en Roma, porque ustedes tienen esa gracia de poder estar allá, pero es algo que nos pasa en todos. El mismo signo de esperanza también nos debe mover a nosotros en cada una de nuestras ciudades, aquí en Medellín, a ir a la catedral, porque al fin y al cabo termina siendo ese sentido, cómo nosotros nos vamos reconciliando con Dios, cómo asumimos este camino como iglesia y nos hacemos peregrinos y recordar que peregrino es precisamente atravesar el campo, pasar de un lugar a otro y que ese camino no nos debe pasar de manera desapercibida, sino que nos debe traspasar como cristianos, debemos estar conectados con eso y que me parece muy bello. Obviamente es una experiencia de fe que debemos tener todos en la vida, incluso sin necesidad de movernos de nuestra propia ciudad. Aquí tenemos la ocasión de hacerlo y eso ya de por sí es una gracia. Siento yo que es una manera también como de ser consciente que a veces hay que desacomodarnos, ¿sí? A veces de verdad que vivir nuestra espiritualidad de una forma, no sé, muy cómoda, cada uno en su lugar, en su hogar o en su parroquia y demás, pues se convierte muchas veces y nos ha pasado a todos, se nos convierte mucho en paisaje, pero la fe y Dios, lo que Él hace en nosotros y lo que espera de nosotros nos invita a desacomodarnos, nos invita a movernos de ese lugar que es como ese lugar seguro, nos invita precisamente a emprender un camino, a emprender un viaje que, como bien lo dijo Vale, pues te reta, te pone en situaciones en las que normalmente no estarías, te lleva al encuentro con quien no te encontrarías normalmente y de quien tal vez debes aprender o para quien debes ser una voz de ayuda o que se pueden convertir también en una voz de ayuda para ti. Lo pienso como mucho con ustedes que están lejos, pero también para los que estamos acá, como voy a ir a la catedral y no sé, vivo muy lejos, pero siento que es precisamente esa manera de decir, pues a donde esté el Señor y a donde llame, ahí estaremos. Y es
precisamente permitir que Él se mueva en nosotros y nos movilice. Ustedes decían ahorita algo que me parece, y ojalá los quisiera escuchar cómo lo sienten, porque es una gran responsabilidad. Yo siento que lo que ustedes están viviendo, todos los que han sido peregrinos a Roma y los jóvenes que están en ese momento en Roma, no se queda solo en la experiencia que ustedes tengan en Roma. Es justamente la tarea que queda de traer eso a su lugar, de traer esa fe viva, universal, de unidad que tanto nos hace falta a este lugar que los espera de nuevo, de regreso, y que obviamente ustedes pues tendrán esa gran tarea de mostrarnos con su misma experiencia y con su vida lo que es la Iglesia universal. Sí, es una experiencia muy también retadora por todo lo que se vive y todo lo que se siente. Entonces a veces uno quisiera como tratar de hacerles entender a todos nuestros amigos de Pastoral Juvenil lo que se siente estar aquí y que está cargado de muchos signos y de muchos símbolos. Por ejemplo, la palabra, o más bien la acción de peregrinar, lo hacemos todo el tiempo. Por eso el Padre entra en procesión hacia el altar, está peregrinando. Peregrinamos nosotros desde nuestras casas hasta la parroquia cuando vamos a misa. Otra peregrinación cuando caminamos al altar a comulgar. Entonces todo el tiempo estamos caminando, solamente que digamos que normalizamos esa experiencia de peregrinar. Vivimos como anestesiados ahí que no sentimos ni nos damos cuenta, solamente hacemos y hacemos como sin ver realmente el sentido. Entonces yo siento que no solo para quienes estamos aquí, sino para todos, y es que esta experiencia de peregrinar en la esperanza nos debe mover a eso, y es que en medio de todo de caminar, esperar, saber esperar, pero también esperar con optimismo. Lo hacía el pueblo de Israel durante muchos años caminando, y era precisamente en el camino cuando Dios les enseñaba y cuando Dios les hacía empezar a sentir esa tierra prometida de la que tanto les hablaba. Entonces, como que tenemos muchos ejemplos ahora mismo de esperanza, que no siempre esa esperanza significa tal vez perfección. Ayer, por ejemplo, yo lo hablaba con Joan, y es que cuando estábamos en la Basílica de San Pedro adentro, hay muchos escritos en latín a lo largo de la basílica. Y pude reconocer uno que me llamó mucho la atención, y es cuando en uno de los momentos Pedro trata de alejarse del proyecto de Jesús, y Jesús se le aparece por el camino y le dice: ¿a dónde va, Señor? En medio del diálogo, Pedro le responde, perdón, Jesús le dice a Pedro que regrese y que cuando se reponga vaya y reconforte a sus hermanos. En otras traducciones dirá: ve y confirma a tus hermanos. Entonces digamos que ese gesto de que ese Pedro desesperanzado se encuentra con Jesús, que le dice: hey, no es por acá, tienes que volver donde tus hermanos, y cuando tú te repongas, darles fortaleza a ellos. Al otro lado de ese letrero está precisamente la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le responde diciéndole: y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces digamos que en medio de esa desesperanza, esa aprobación o esa confianza de Pedro en Jesús, podríamos decirle, no le recompensa, sino que más bien al que mucho se le pide, mucho se le da. Y es que Jesús le pide a Pedro que confíe, que se reponga y luego fortalezca a sus hermanos, y luego le dice: a ti te daré las llaves. Entonces como que estar ahí al lado de la tumba de Pedro tomó mucho significado ese momento, que podríamos relacionarlo ahora mismo con ese peregrinar en la esperanza, que no significa seguridad de todo, sino más bien una confianza en ese Jesús que todo lo puede y que todo lo fortalece. Qué lindo reconocernos como de esta manera
peregrinos y que tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en cualquier momento, que es una cosa que sucede en el camino en general, reconocer como ese camino que realizamos en la liturgia, que Hander nos hace caer en cuenta, me parece que cobra mucho sentido. Y ahorita Joan, por ejemplo, hablaba sobre la Puerta Santa y lo que significó entrar por ahí. Quisiera que nos cuenten un poquito sobre cómo se asume, porque entendemos que para llegar a Roma, pues a la basílica sí hay un camino que verdaderamente se siente como peregrinación, porque no es como que voy por la calle y ya, sino que hay una conciencia ya como más a modo personal, como lo sintieron cuando estaban atravesando la puerta, que acontece también ahí, porque nuestra fe también está llena de misterios, de esos misterios que fortalecen nuestra vida cristiana precisamente, pero que nos gustaría tener como de primera mano de ustedes. Bueno, siempre tuve en la mente una frase que dice Valentina mucho y es qué momento para estar vivos. Porque mientras caminábamos, pues hay una plaza con toda la gente que iba a ingresar, la gente iba en oración, hay unas cruces muy grandes con el logo del jubileo y mucha gente empieza a caminar detrás de ella y empiezan a orar, a hacer rosarios, muchos cantan, entonces uno como que empieza a entrar en tónica de que pues ya nos estamos acercando como al momento. Empezamos pues a ingresar y se ingresa, pero hay que ingresar primero a la basílica, entonces uno entra, entonces nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de entrar a la basílica, entonces decíamos pues wow, tras de estar acá, qué maravilloso, pues somos demasiado bendecidos. Y hay que hacer un camino ya ahora sí para volver a salir de la basílica y ahora sí entrar por la Puerta Santa. Cuando íbamos entrando, la gente como que se paralizó y no caminaban. Entonces nosotros éramos como, caminen pues, pero la gente era como quieta. O no sé si éramos nosotros de la emoción que teníamos. Incluso los guardias pues que están ahí de la seguridad empezaron a decir que por favor avanzaran porque toda la gente como que se paraliza en la entrada. Y Ok. es el momento como en que nosotros, como nos han enseñado también, a que debemos dejar todos nuestros pecados atrás, dejar todo lo malo atrás, porque al momento de cruzar por esa puerta vamos a ser unas personas nuevas, nuestra fe como que se va a restaurar. Entonces uno es como pensando mil cosas en el momento, como todo lo que tengo que pensar y todo lo que tengo que decirme a mí mismo para el momento en el que ese paso, ya ahí voy a hacer otro, entonces piensa muy bien qué vas a decir, pero uno es como la emoción, a mí me sudaban horrible las manos, yo no sabía qué hacer, tomar el celular o no, tocar la puerta, entonces no sabía, pues, pero es algo mágico, uno dice como, wow, que, pues como dice Vale, qué momento para estar vivo, porque es algo que no vamos a volver a vivir siendo jóvenes, pues quizás podamos tener la oportunidad de volver a otro jubileo, pero ya vamos a ser De unas los personas adultos. Bien adultos, en 25 entonces años vamos ya. a ser muy adultos, entonces como qué momento tan especial haberlo vivido ayer. Y hoy tuvimos otra vez la oportunidad de volverlo a vivir y es como si no lo hubiéramos vivido ayer porque era como mágico, como decirnos, pues nos faltan, acá en Roma nos faltan 2 puertas por cruzar y ya De las basílicas papales. las hemos visitado todas, entonces uno es como, pero la emoción es igual, la fila uno es como esa ansiedad por pasar el filtro pues de seguridad para que miren pues como todos tus artículos, pero uno es como, la mente se le queda en blanco, uno no sabe qué hacer. Claro. Qué lindo pensar como en la novedad. Igual Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Es una, creo yo, invitación para todos los que estamos acá y ustedes que lo están viviendo, pues no dar por hecho nada y vivir como a corazón abierto siempre cada momento que Dios nos permite vivir. Lo pienso mucho como se nos puede hacer mucho paisaje común ir a la Eucaristía cada domingo. Qué rico que lo viéramos como esa novedad de vengo a este lugar, a esta Eucaristía a ser un hombre y una mujer nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Qué rico que cada vez que nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos al Señor, digamos, esta es una nueva oportunidad de ser
de nuevo, o sea, de nacer de nuevo para Él, así como ustedes cada vez que están ahí a punto de vivir de nuevo algo que vivieron tal vez el día anterior, pero que se siente como si lo estuvieran viviendo de cero, y es también la posibilidad que tiene Dios de recrear, como de crear de nuevo todas esas cosas, pues que obviamente se viven en el corazón y que ustedes están viviendo allá de primera mano en el jubileo de los jóvenes. Y qué rico que nos puedan traer estas experiencias a nosotras que estamos acá y a todos nuestros oyentes que hoy tal vez es la primera vez que escuchan sobre el jubileo, que tal vez es la primera vez que escuchan sobre esta experiencia de estar en Roma, de cruzar por esa puerta, que se sienta también esa unidad cuando sabemos que los que están allá están orando por todos los que estamos acá. Me parece ese el signo más importante y por eso quisimos traerlos a ustedes aquí, porque son la representación de que un pedacito de Colombia, de Medellín, está en Roma orando por nosotros y que no estamos juntos en este momento, pero pues de manera física, pero estamos en su corazón. Yo creo que esta experiencia de oración y esta experiencia de iglesia pues nos hace ser conscientes de que estamos unidos por un sentir mucho más grande de lo que imaginamos y que hoy ustedes están siendo signos de esperanza, que quienes afuera los están viendo en realidad se están contagiando de un amor paisa, un amor colombiano que está allá diciéndole a Jesús, aquí estamos, y asumiendo ese llamado que, como bien decían, recibimos hace 2 años en Lisboa. Esta experiencia entonces de conversión que ustedes están viviendo pues nos debe dejar a nosotros también como ese llamado a que nos hagamos peregrinos. Qué lindo que en la vida, pues que fuéramos peregrinos en la vida, como asumirnos siempre así. Hay algo que leía y es que el peregrino siempre sabe para dónde va, porque si no seríamos solo transeúntes, y para el transeúnte cualquier tren le sirve porque no sabe hacia dónde va, pero el peregrino tiene muy claro cuál es la meta. Ahorita Dani nos lo decía, la meta es el cielo, también nos lo dice mucho Carlo Acutis, que también es un signo de esperanza que está muy presente en este jubileo. Así que bueno, hacernos responsables de eso. Vamos llegando al final de nuestro programa, pero quisiera que ustedes nos regalen un momentico de eso que están viviendo allá en una oracioncita que hiciéramos aquí juntos, porque lejos y cerquita igual somos jóvenes que estamos apostándole a una iglesia que sueña, que se emociona y que sigue siendo signo de esperanza en medio de la guerra. Así que anulando cualquier frontera que pueda dividirnos en este momento, pues les propongo que ustedes nos regalen una oración que nos permita sentirnos ahí con ustedes en su corazón, que bendecidos pueden mirar por la ventana y ver la plaza de San Pedro, pero bueno, nosotros estamos allá a través de ustedes. Así que les pedimos a nuestros oyentes que nos dispongamos un momentico, si pueden cerrar los ojitos o por lo menos disponer su corazón para que nos unamos con estos 2 hombres que nos recibieron en su corazón a altas horas de la noche y conversar con ellos un poquito sobre esta realidad del jubileo. Bueno, para que podamos cerrar este momento, les quiero invitar para que pensemos finalmente en uno de los tantos mensajes que nos pudo dejar el Papa Francisco a los jóvenes. Y es que en algún momento le decía a los jóvenes que no balconearan la vida. Si pensamos en un balcón, uno en un balcón se fija quién pasa, quién camina, cuántos carros pasan por ese lugar, y mientras abajo todo se está moviendo, los carros están andando, uno está quieto en el balcón. Entonces yo siento que a eso apuntaba el Papa Francisco, y es a no balconear, a no quedarnos quietos, sino más bien a bajar, a montarnos en el carro, a caminar y movernos, porque es precisamente ese caminar el que nos permite el encuentro, el que nos permite conocer y también contar lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, que este año jubilar también nos conduzca a esa experiencia de esperar, pero también entender que estamos motivados y convocados a la reconciliación, la oportunidad de iniciar una nueva historia. Entonces, que este año que estamos celebrando
nos permite también peregrinar hacia nuestra catedral metropolitana desde nuestras parroquias, pero también a mirar con ojos de esperanza, porque como lo dice el texto bíblico que sustenta este año jubilar, y es que la esperanza no defrauda, y que sea la oportunidad siempre de sentirnos llamados, amados, pero más aún de sentirnos iglesia, una sola iglesia. Amén. 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 Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que fue una alegría para nosotros, para nosotras tenerlos desde aquí. En realidad, esto es ser iglesia también, unirnos, estar juntos y darnos cuenta que de verdad estamos llamados a hacer esperanza en muchos entornos. Tenerlos a ustedes desde allá, de verdad que nos renueva también el corazón, la fe. Los esperamos con los brazos abiertos porque sí que queremos reconocer en ustedes pues ese alientico de jubileo y que lo podamos sentir demasiado cerquita. Gracias, chicos, por aceptar esta invitación, que bien sabemos es una hora ya de descanso para ustedes, sobre todo pues obviamente con todas las actividades que tienen por delante. Que ustedes digan sí a este espacio para nosotras es un regalo, que podamos tener sus experiencias para nosotras y para nuestros oyentes. De verdad que es una bendición, que agradecemos mucho que podamos vivir este momento tan especial para nuestra iglesia a través de sus voces y a través de sus ojos. Es muy lindo poder compartir este momento y que ustedes pues representen y tengan en su corazón a esta iglesia particular que obviamente tanto necesita de oración y de presencia. Saber que ustedes están allí precisamente orando por todos nosotros y por esta iglesia particular de Medellín es una gracia muy grande que obviamente agradecemos. Y pues en estos días, en estos fines de semana pasados, especialmente con el Evangelio del fin de semana, recordaba que hay que orar también por intercesión, o sea, hay que orar por el otro. Entonces nos encomendamos a su oración, que bien sabemos pues nos acompaña y nos fortalece. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, y creo que al igual que Joan y los otros compañeros de Medellín que también están aquí con nosotros, aunque no pudimos venir todos, tal vez los mismos que fuimos a la Jornada Mundial, creo que los trajimos a todos en nuestro corazón y han estado siempre presentes en nuestras oraciones. Entonces también muchas gracias. Gracias por el espacio, y recuerden que desde acá vamos a orar por cada uno de ustedes y las intenciones que tienen en sus corazones. Amén. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes. También gracias por quedarse hasta este momento. Si se perdieron un pedacito, saben que lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify, y que estamos siempre dispuestos para ustedes, para escucharlos, también para que se sienten con nosotros aquí a conversar. Recordemos que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones en la Alianza Radial Católica. Desde el máster estuvo Eric Torres, en la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez, quien les habla. Los dejamos con el mensaje editorial que Monseñor Ricardo Tobón Restrepo nos regala para esta semana, acerca precisamente de la inteligencia artificial, cómo la estamos usando a nuestro favor y la tarea que tenemos como cristianos de usarla de la mejor manera para que sigamos evangelizando a tiempo y a destiempo. Dios los bendiga, bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Inteligencia artificial y antropología. La inteligencia artificial, IA, decía Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, es como un tigre. Cuando está cachorro parece inofensivo, incluso atractivo, pero cuando crece hay que estar atento para que no nos mate. Ante la incidencia que la IA va teniendo en la educación, en el mundo laboral y aún en campos de la vida ordinaria, va aumentando la preocupación y aún el temor por lo que pueda pasar, y no pocas personas se preguntan hasta dónde vamos a llegar. Es claro que lo que se debe hacer no es detener la tecnología, sino situarla siempre dentro de una verdadera antropología y una ética efectiva. Realmente hay logros que inquietan.
Por ejemplo, en un experimento conocido como juego de nombres, algunos investigadores pidieron a grupos de inteligencias artificiales que encontraran la forma autónoma un nombre para objetos comunes, solamente con las interacciones entre agentes de IA sin intervención humana. Desarrollaron acuerdos lingüísticos compartidos e incluso dinámicas de influencia social. Así, un grupo cambió el comportamiento de la mayoría, como ocurre en los grupos humanos. Esto mostraría que las máquinas pueden aprender a ponerse de acuerdo por sí mismas. Hechos como este suscitan preguntas trascendentales, porque mostrarían que si varias IA comienzan a interactuar libremente a gran escala, los resultados podrían volverse impredecibles en la producción del conocimiento. La preocupación está en un desarrollo tecnológico incontrolado que busca resultados sin tener en cuenta la ética. La IA, en principio, es un sistema construido sobre lo ya conocido. Cada respuesta que ofrece se deriva de datos preexistentes. Es decir, es una reelaboración a partir de lo que anteriormente ha sido registrado. Pero esta estructura esconde una profunda contradicción. Cuanto más se refina la inteligencia artificial, expone Roberto Manzi en un interesante artículo del que tomó algunas ideas, más evidente se hace que no puede ignorar que es ignorante. La ignorancia natural y humana es el motor más poderoso de la inteligencia. Para el ser humano, la ignorancia no es necesariamente una debilidad, sino una condición original y un recurso cognitivo. La ignorancia natural, entendida en el sentido filosófico de no saber, es la que activa la curiosidad, alimenta la duda y genera el impulso de descubrir. No saber es el primer paso hacia el conocimiento. Mientras un modelo de IA funciona proporcionando respuestas, el ser humano crece al formular preguntas. Los errores, los vacíos y los malentendidos son oportunidades para el aprendizaje. El niño que se equivoca, el científico que expone una hipótesis errónea, el filósofo que rechaza verdades preconcebidas, son ejemplos de inteligencia que nace de la ignorancia. Una máquina no puede saber que no sabe, solo puede reportar ausencia de datos. La persona, en cambio, puede cultivar la ignorancia como un espacio creativo, puede formular hipótesis absurdas, explorar lo invisible. En este sentido, la ignorancia artificial es estéril, no produce preguntas, es útil para optimizar datos, no para imaginar. Y es precisamente la ausencia de ignorancia lo que limita el potencial evolutivo de la IA, porque en la persona la ignorancia lleva a descubrir, a inventar, a transformar. Esto muestra que la verdadera inteligencia comienza con la duda, a que no es lo mismo conocimiento y conciencia. La inteligencia artificial encarna una técnica, algoritmos y automatizaciones orientados a la eficiencia y a la precisión. Pero cuando la técnica deja de ser instrumento y se vuelve un fin, se corre el riesgo de perder el pensamiento crítico. La libertad humana se fundamenta no sobre la selección entre opciones, sino sobre la capacidad de interrogarse. Si todo es previsible, el pensamiento se reduce a mecanismo. Por eso es preciso subrayar la centralidad de la libertad y de la dimensión espiritual en la ciencia. La técnica está para servir, no para dominar la persona. La defensa de la antropología cristiana en la civilización del algoritmo debe reafirmar con claridad el primado de la persona, como lo ha hecho siempre el magisterio de la Iglesia. En este momento, la mayor urgencia no es la tecnología, sino antropología. Las máquinas calculan,
pero solo el hombre puede decir qué es correcto, para que la verdad no se confunda con la eficiencia y la libertad no se liquide con la automatización. La inteligencia artificial optimiza, pero no comprende, reelabora, pero no juzga. La eficiencia es útil, pero no es suficiente. Se requiere una brújula ética que sepa orientar la tecnología con los criterios de sentido, justicia y responsabilidad. Es preciso discernir entre lo que es útil y lo que es verdadero y salva. No se trata de frenar el progreso, sino de salvaguardar el sentido, la conciencia, la libertad. Calcular no basta. Necesitamos comprender y vivir. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.